Talent presenta People Trends The Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 5 de marzo y yo soy Rogelio Segovia. Pregunta, ¿los mexicanos somos felices? Y esto porque el pasado miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, ubicó el estado de ánimo promedio de los mexicanos al mes de enero del 2024 con un nivel de 6.6 en una escala de -10 a 10. Se trata del mejor nivel de satisfacción reportado en el módulo de bienestar autorreportado en el país desde que inició su medición en el año 2015. Los valores que mide son subjetivos pero contundentes. Algo de lo que está evaluando es nivel de vida, relaciones personales, tiempo libre, la ciudad en la que se vive, trabajo, logros en la vida, estado de salud y percepción de seguridad. Estos son solo algunos de los rubros que evalúa el INEGI al momento de medir el bienestar promedio de los mexicanos. El nivel de bienestar promedio en México, decíamos, es 6.6. Esto es una evaluación positiva, aunque puntajes individuales varían dependiendo de qué es lo que se esté midiendo. Veamos, satisfacción con la vida es de 8.4 y relaciones personales alcanzan 8.8. El 48% de los evaluados está muy satisfecho, mientras que el 44.9% está satisfecho. La seguridad ciudadana, lo cual yo creo que no nos sorprende, es el área peor evaluada con 5.4. El malestar es bajo, 5.6, y destaca la fortaleza espiritual con puntajes superiores a 9, reflejando una sensación de fortaleza y propósito. Aparte del INEGI, es importante traer este tema aquí a la palestra, a esta conversación. Existe otro índice que mide la felicidad y es el de la ONU. En este otro índice, los resultados se obtienen a partir del análisis de los siguientes factores: el Producto Interno Bruto per cápita, el apoyo social, la esperanza de años de vida saludable, la libertad para tomar decisiones vitales, la generosidad y la percepción de la corrupción. El documento correspondiente a 2023 concluyó que los 5 países más felices del mundo son Finlandia, Dinamarca, Islandia, Israel y Países Bajos. En cuanto a México, ocupamos el sitio número 36. Expertos señalan que la felicidad es relativa a la cultura y valores locales. Destacan la necesidad de considerar aspectos subjetivos y de cooperación en la búsqueda de una felicidad más amplia, que incluya solidaridad, reciprocidad y respeto por la naturaleza. Llama la atención, por otra parte, la aparente felicidad de México como país, pero la muy poca felicidad de los trabajadores mexicanos, también medida a nivel país. De acuerdo con el informe El Estado del Lugar del Trabajo 2023 de Gallup, y que el año pasado reportamos en este mismo espacio y estuvimos analizando, la proporción de la fuerza laboral mexicana que se siente comprometida con su empleo es de apenas 27%, 4 puntos por debajo del promedio de la región de Latinoamérica, aunque por encima de la media a nivel global, que está en un 23% de compromiso, te decía, contra el 27% de compromiso de los trabajadores mexicanos con sus empresas. Evidentemente, y para ir cerrando este espacio, todos estos son índices subjetivos y miden cosas diferentes como la felicidad, la alegría y el engagement. Solamente para tenerlo presente, la felicidad es un sentimiento duradero y estable. La alegría, por su parte, es momentánea y espontánea. Y finalmente, el engagement es una conexión emocional y mental con nuestras actividades y entorno. ¿Qué tan feliz eres tú hoy en día? Situación de negocios actual. Hace aproximadamente una década, Tim Cook viajó a Múnich para ver BMW. El director ejecutivo de Apple pasó varios días recorriendo sus fábricas y estudios de diseño, según 2 personas con conocimientos de aquel viaje. Cook sorprendió a un alto ejecutivo de BMW al decir que el fabricante del iPhone podría, de hecho, dedicarse a replicar la capacidad de ingeniería y producción de fabricante de automóviles.
estaba equivocado. Apple ha decidido abandonar su proyecto de automóviles eléctricos, conocido internamente como Proyecto Titán, en favor de invertir en inteligencia artificial generativa. Este martes pasado, Apple anunció a su personal que abandonaría un esfuerzo de años para desarrollar un vehículo eléctrico que pudiera competir con empresas como Tesla y en cambio cambiaría su financiación de investigación hacia la construcción de inteligencia artificial. La desaceleración en el crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos, junto con los altos precios y las preocupaciones sobre la infraestructura de carga, han afectado a este sector. Y aunque Apple había apostado por el futuro de los vehículos eléctricos, la empresa se enfrentaba a desafíos de ejecución y rentabilidad. Además, la competencia en inteligencia artificial se está intensificando con empresas como OpenAI, Microsoft y Google. Apple busca explorar nuevas oportunidades de ingresos con su lanzamiento de Vision Pro, un casco que probablemente ya viste de realidad mixta. A pesar de estos cambios, las acciones de Apple apenas se vieron afectadas en el mercado de Nueva York. A final de cuentas, parece que fabricar su propio auto resultó tan difícil para Apple como fabricar su propio televisor. El sueño de la televisión murió hace años, mientras que el de un vehículo eléctrico murió la semana pasada. Siempre se vale rectificar, dejar lo que no funciona, tomar pérdidas y seguir adelante. Economía. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, informó que de 2021 a 2023, 72.623 personas se han pensionado con una Afore, con solo el 7% cumpliendo con las semanas cotizadas previas a la reforma de 2020. La reforma redujo las semanas requeridas a 750, aumentando gradualmente hasta 1,000 para 2030. La tasa de reemplazo mejoró gracias a esta reforma, con un aumento progresivo de las cuotas obrero-patronal hasta alcanzar el 15% para 2030. En una encuesta reciente realizada por el Banco de México, Banxico, se espera una inflación promedio, según arroja esta encuesta, los resultados a expertos, del 4.14% para este año, superando la meta del 3%. Se pronostica que la inflación subyacente alcanzará el 4.08%, afectada por factores volátiles. Respecto al crecimiento del PIB del Producto Interno Bruto, se proyecta un aumento del 2.39%, mientras que para el próximo año se espera una moderación hasta el 1.94%. Estas cifras, aunque dentro del rango estimado por el Banco de México, están por debajo de las previsiones de organismos internacionales. Ahora hablemos de Estados Unidos, ya que en enero los precios en Estados Unidos aumentaron, pero la inflación anual fue la más baja en casi 3 años, manteniendo la posibilidad de un recorte de tasas en junio por parte de la Reserva Federal. El índice de precios de gastos de consumo personal subió un 0.3% con una inflación anual del 2.4%. El menor incremento desde febrero de 2021. Los datos del Departamento de Trabajo también mostraron un aumento en las solicitudes iniciales de subsidios estatales de desempleo, lo que significa que probablemente ya se está enfriando un poco la economía estadounidense. Y siguiendo con este país, la economía estadounidense precisamente creció a buen ritmo en el cuarto trimestre de 2023, gracias al fuerte gasto de los consumidores, según confirmó este miércoles pasado el gobierno. Pero parece haber perdido ya algo de velocidad a principios del año nuevo. El Producto Interno Bruto de aquel país aumentó a una tasa anualizada del 3.2% el trimestre pasado, revisada ligeramente a la baja desde el ritmo del 3.3% comunicado previamente, dijo la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio en su segunda estimación del crecimiento del PIB del cuarto trimestre. Talento. Everardo Elizondo, reconocido economista mexicano, expresó en su columna de Grupo Reforma su preocupación por el estancamiento de la productividad laboral en la economía del país y que es un tema del cual nos hemos ocupado de manera constante en este espacio y también en mis columnas en el periódico del Financiero. Bueno, en su participación semanal, Elizondo menciona que la productividad
esencial para el desarrollo económico, se define como la eficiencia en la transformación de factores de producción de bienes y servicios. En México, la productividad agrícola está influenciada por factores climáticos, mientras que en las economías modernas depende principalmente del capital, la tecnología, el conocimiento y el marco regulatorio. El capital humano, especialmente importante en la actualidad, se ve reflejado en la educación y la salud de la población. El aumento de la productividad es fundamental para mejorar el nivel de vida de la población. Sin embargo, afirma Elizondo, en México los indicadores muestran un descenso de la productividad en sectores como la manufactura, ojo. Y además las causas de este problema, sigue comentando, incluyen deficiencias en la educación, ¿te acuerdas que platicamos de esto el episodio pasado? Debilidad en la inversión pública y privada, distorsiones en el sistema tributario y rigideces en el mercado laboral. En resumen, dice Elizondo, el desafío radica en alinear los incentivos económicos para estimular la productividad y el desarrollo. Cultura. Una de las conversaciones más importantes en la gestión del talento y que deben de llevar los líderes con bastante orden y mucha regularidad es la conversación precisamente de la retroalimentación, pero nos estaremos acercando a una época de estar teniendo una retroalimentación sin fin. Bueno, de acuerdo al Wall Street Journal, en un futuro cercano, las empresas podrían adoptar nuevas estrategias para mejorar la eficiencia de sus empleados, lideradas por una generación de líderes que promueven la transparencia en el lugar de trabajo. Esto implica capacitación para ofrecer y recibir retroalimentación entre compañeros y directivos, así como el uso de inteligencia artificial para evaluar el desempeño a través de correos electrónicos y videoconferencias. Este enfoque busca crear un ambiente donde los trabajadores puedan sentirse seguros de compartir tanto lo bueno como lo malo, permitiendo ajustes continuos y aumentando la productividad. Y fíjate cómo aquí estamos hablando de retroalimentación, pero también ambientes seguros, ambientes de confianza. Y ejemplos como los de las empresas Fountain, Elf y Beauty y también Alshine muestran cómo la retroalimentación regular se está convirtiendo en parte integral de la cultura laboral, lo cual siempre hemos predicado desde este espacio. Mientras que empresas como HubSpot promueven la retroalimentación ascendente, donde los empleados evalúan a sus gerentes, una especie de 360 pero enfocado específicamente en retroalimentación hacia los líderes. Sin embargo, con la implementación de esta práctica, surge la necesidad de mantener la profesionalidad y discernir qué críticas son más relevantes para el crecimiento personal y profesional y no quedarnos en una espiral de estar dando, otorgando o recibiendo retroalimentación en todo momento. Que no se nos escape. Durante el cuarto trimestre de 2023, el número de personas que buscaron empleo, las que desistieron de buscar, más las que quieren mejorar sus condiciones laborales en el país, sumaron 25.31 millones. 389.232 personas más respecto al mismo lapso de 2022. Y vamos a desglosar tantito estos números para entender qué significan estos 25.31 millones de personas que están buscando mejorar empleo, más las que desistieron o las que definitivamente están empezando a buscar algo. Bueno, vamos a desglosar 25.31 millones, acuérdate de esta cifra. 1.64 millones está en búsqueda de empleo. Pero este dato, ojo, 5.14 millones ya ni buscan, es decir, están disponibles para trabajar, pero no lo están buscando. Y 18.53 millones lo tienen de manera precaria. Ojo, estos son datos del cuarto trimestre del 2023, pero también ya están disponibles los datos del primer mes de este 2024, del mes de enero, donde el número de personas que nuevamente buscaron empleo, desistieron, más las que quieren mejorar su condición, se incrementó respecto al del último trimestre. Recordemos, eran 25.31 millones a finales del 2023, esto es el cuarto trimestre, y ahora está en 26.94 millones. En el desglose de este número hay cifras bastante similares
excepto en la del empleo precario, que esa sí tuvo un importante incremento frente al cierre del 2023 y hay que tener mucho cuidado, mucho ojo. A ver, veamos el desglose de estos datos de enero. 1.73 millones está actualmente buscando empleo. 5.10 millones ya ni buscan. Hubo un ligero descenso contra el final del año pasado. Y ojo aquí, 20.11 millones tienen un empleo precario. Acordémonos, al cierre eran 18.53 millones y ahora son 20.11 millones. Pregunta, ¿qué está pasando? Y luego que no nos sorprenda que cada vez más gente está en el mercado informal. Claro, entre estas personas que están con un empleo precario, ahí están quienes tienen actualmente un empleo informal, pero estas cantidades que estamos viendo y que hemos estado insistiendo mucho aquí en People Trends es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Durante el 2023, la empresa FEMSA Fomento Económico Mexicano, la controladora de OXXO, destacó en la creación de empleos entre las empresas regiomontanas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, sumando 38,624 nuevos puestos para alcanzar un total de 392,968 empleos. Gran parte de estos 38,624 nuevos puestos son puestos muy operativos. La reforma laboral, aparentemente, particularmente la prohibición del outsourcing, es lo que motivó a FEMSA y a otras compañías a registrar empleos previamente subcontratados. También Arca Continental siguió a FEMSA con 2,752 empleos creados, atribuible en parte a su crecimiento orgánico y cambios laborales. En total, 15 empresas regiomontanas de Nuevo León generaron 42,757 empleos netos en 2023. Hablemos de los avances a dos de las reformas a la Ley Federal del Trabajo, de las cuales se ha conversado mucho estos últimos días. Una de ellas es la famosísima Ley Silla, bastante interesante, y luego ya más adelante entraré en algunas reflexiones al respecto. Pero bueno, ahorita estamos con los avances de estas reformas. Primero, la Ley Silla te comentaba, y segundo, bastante relevante también la del artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, la que habla del incremento del aguinaldo que buscan que pase de 15 a 30 días. Pero para entender un poco más esto, escuchemos a Yeshua Gómez, Associate Partner de EY, quien nos habla acerca de estas dos reformas puntuales, la Ley Silla y la reforma al artículo 87, la del incremento del aguinaldo. Hay dos temas que valen la pena comentar que han sucedido en el mundo laboral en las semanas recientes. La primera de ellas tiene que ver con los avances en las reformas a la Ley Federal del Trabajo. Una es que el Senado aprobó por unanimidad la denominada Ley Silla para regular el trabajo de pie durante largas jornadas. Esta ley establece que las personas trabajadoras deben contar con sillas con respaldo para su descanso durante la jornada laboral, o bien realizar descansos periódicos cuando sus funciones solo puedan realizarse de pie. Ojo y atención a aquellos empleadores que tengan personal de seguridad, empleados de los hoteles, restaurantes, empresas de autoservicio y farmacias. Esta condición solo podrá limitarse cuando la naturaleza del trabajo implique riesgos a la seguridad e integridad de las personas trabajadoras. Recordemos que se trata de una prohibición para las empresas de obligar a las personas trabajadoras a permanecer de pie. Esto obliga a que los patrones deban tener un reglamento en donde se estipulen periodos obligatorios de reposo y normas que regulen el derecho de los y las trabajadoras para utilizar las sillas con respaldo durante la jornada laboral. Esta iniciativa se turnó a la Cámara de Diputados para discusión y posible aprobación. La segunda reforma es la reforma al artículo 87, a la del aguinaldo. Se aprobó en comisiones el aumento de 15 a 30 días del aguinaldo para las personas trabajadoras. Ojo,
Esto solo se trata de una aprobación en comisiones, o sea, es el paso 1. Para poder remitirse a la mesa directiva de la Cámara Alta, es decir, a la Cámara de Diputados, y agendar su discusión y votación por el Pleno Cameral, el decreto deberá aprobarse aún por la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Y el segundo tema, ya más de chismecito sabrosón, la diputada Susana Prieto, quien, recordemos, ha sido la abanderada de la disminución de la jornada laboral, rompió con la bancada de Morena, el partido al que pertenece. Esto en la Cámara de Diputados por falta de compromiso, ojo, según su dicho, del coordinador Ignacio Mier en relación a la aprobación de la mencionada reforma a la reducción de la jornada laboral. Además de que se escuchó por ahí un chisme de que no forma parte del proyecto para las senadurías propuestas por Morena. Manifestó que también, esta decisión se debe a que ni siquiera en marzo se va a votar esta reforma de la reducción de la jornada. Ojo, con ello podría, de ser cierto, esto podría tomar un vuelco y pudiera acelerar un poquito las otras reformas que tenemos pendientes, en especial estas que platicamos de ley silla, el aguinaldo digno, prima vacacional digna y permiso de paternidad. Ojo que se viene bastante interesante. Gracias por acompañarnos en el episodio de este martes 5 de marzo de 2024 de People Trends. En poco menos de 30 minutos ya estamos informados de los temas más relevantes del talento y del trabajo y su impacto en el presente y futuro de las personas. Si quieres ponerte en contacto conmigo, por favor búscame a través de LinkedIn, en mi Twitter rogesegovia o en mi correo electrónico rogelio@humanleader.mx. Yo soy Rogelio Segovia y nos escuchamos la siguiente semana.